Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en el Summit de AWS. La verdad que daros las gracias 2 veces por estar aquí hoy en la última sesión a las 6:15, donde lo único que os separa entre este momento y las cervezas que os vais a tomar después es esta presentación. Así que muchas gracias por estar aquí y por ser unos valientes y acompañarme en esta sesión sobre mejores prácticas en la optimización de los costes de cómputo. Mi nombre es María Eugenia Carbonell y soy Account Manager en AWS desde hace ya prácticamente 3 años. Así que vamos a comenzar comentando un poco los principios más básicos sobre cómo utilizar AWS de una manera eficiente, porque solamente teniendo en cuenta todos estos principios ya podemos comenzar a optimizar nuestra infraestructura. La primera cosa a tener en cuenta es la elasticidad. Como sabéis, el cloud es elástico. Esto va a permitir que todas aquellas cargas de trabajo que pongáis en AWS van a poder crecer o decrecer en función de la demanda. No es como servidores que pudierais tener en data centers on-prem que eran de un tamaño fijo y normalmente iban a estar sobredimensionados. En el caso de AWS podemos tener nuestra infraestructura preparada para un determinado tamaño de inicio y siempre vamos a poder crecer o decrecer, porque es flexible, porque inicialmente también nuestra recomendación siempre es que elijáis los tamaños de instancias que vayan a cubrir las necesidades de performance que estáis buscando, pero siempre aquellas instancias del mínimo coste. Es decir, no vamos a tirar a lo alto, sino que vamos a buscar aquello que sea lo mínimo necesario para llegar al performance que necesito, porque siempre esta característica de la flexibilidad nos va a permitir después cambiar esa instancia, poderla hacer más grande o más pequeña. Yo siempre se lo digo a mis clientes. Comienza con una cosa intermedia y luego vas a ir viendo en las pruebas si necesitas subir o decrecer. Porque de aquí, ¿cuántos de vosotros estáis pensando en migrar alguna carga a AWS? ¿Algún servidor? Genial. Pues probablemente solamente con hacer esa migración ya vais a comenzar a ahorrar costes, porque probablemente esos servidores que ahora tengáis instalados en un data center necesitan estar sobredimensionados, probablemente no están al 100% todo el tiempo. Con lo cual, una vez que los migréis al cloud, van a pasar probablemente a un tamaño de servidor inferior y como luego el pago es pago por uso, solamente vais a pagar por el tiempo que esté funcionando en el tamaño que esté funcionando. Luego ya empezamos a hablar de cuáles son nuestros principios de pricing. Tema número 1. Para comenzar a trabajar en AWS no necesitáis hacer ningún pago inicial. Cualquiera con una tarjeta de crédito puede abrirse una cuenta y empezar a levantar servicios. Es más, de hecho, incluso si no usáis mucho, hasta podéis trabajar gratis con el free tier. Pero la cuestión es que en AWS hemos tratado de eliminar las barreras de entrada al cloud, ponerlo muy fácil para que podáis empezar a trabajar y a probar nuestros servicios. Por lo tanto, a nivel económico tampoco hay barreras. Es comenzar a usar y no hay que hacer ningún pago inicial. Y como decíamos, es un pago por uso. Si usáis menos, pagaréis menos, si usáis más, pagaréis más. Pero además, también se pagará menos a medida que AWS crece. Cuando nosotros crecemos, vamos aprovechándonos de economías de escala que permiten conseguir unos precios unitarios cada vez más reducidos. Entonces, todo ese ahorro os lo repercutimos a los clientes. ¿Alguien en la sala sabe decirme cuántas bajadas de precio ha habido en la historia de AWS? ¿Algún número? Por ahí andamos, por ahí andamos. 71 reducciones de precio desde el año 2006 que empezó la historia de AWS. Esto os demuestra nuestro compromiso con hacer el cloud accesible para todo el mundo y con daros los servicios al menor precio posible. Y luego, adicionalmente, como cuarto principio, también
os vamos a ofrecer poder pagar menos a cambio de un compromiso. Es decir, normalmente vosotros podéis tener la opción de hacer un pago por uso y si mañana me canso, lo paro todo y punto, factura cero. Pero para aquellas cargas de trabajo en las que tengáis seguro que vais a estar funcionando durante un periodo largo de tiempo, digamos, por ejemplo, un año, cargas de trabajo estables, funcionando en 24/7, si adquirís un compromiso, entonces es posible conseguir un descuento sobre el precio. ¿Qué precios son? Todos nuestros precios precios on demand son precios públicos. Podéis encontrar sobre todos los servicios que habéis oído hoy hablar, podéis encontrar en la página web siempre un apartado de pricing con los detalles del precio. No hay trampa ni cartón, están en nuestra web públicos y esos son los precios on demand. Y también ahí aparecen muchas veces para los casos en los que hay una reserva, un commitment, de lo que sea, posibilidades de reducir. Siempre vamos a tratar de facilitar, dado que esa información a nosotros nos viene bien para Capacity Planning, a cambio de ese compromiso os daremos un descuento sobre el precio público. Hablando en concreto del tema de cómputo, que por cierto no lo he comentado antes, porque esta sesión de mejores prácticas de optimización de costes de cómputo, porque en la mayoría de las facturas de nuestros clientes el coste es de cómputo, más del 50% del coste se va en los servicios de cómputo. Por eso es tan sumamente importante que lo tengamos controlado. Y para eso os damos tres opciones. La opción de pago on demand, que como hemos dicho son los precios públicos que están en la web, y después tenemos otras dos opciones, la opción de reservas de instancias y las instancias spot. Entonces, os voy a explicar qué son para aquellos que no estéis familiarizados. Las reservas de instancias, como hemos dicho, es ese compromiso que puede ser a 1 año o a 3 años y normalmente nos va a interesar hacer una reserva de instancias para todas aquellas instancias que vayan a estar funcionando más de un 80% del tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, para aquellos servicios que tengáis 24/7, no hay ninguna duda de que siempre va a compensar tener una reserva de instancia. Las reservas de instancias, a su vez, pueden ser de dos tipos. Pueden ser reservas estándar y reservas convertibles. ¿Qué diferencia hay? Pues, como su nombre ya sugiere, las reservas convertibles nos van a dar más flexibilidad en poderlas cambiar, en poderlas convertir en otras instancias durante el tiempo de vida de la reserva. Y a cambio, pues el descuento en una reserva convertible será un poco menor respecto al descuento que tenemos en una reserva estándar. ¿Qué tipos de cosas podemos cambiar en una reserva convertible? Pues podemos cambiar incluso el sistema operativo y la familia. En una reserva estándar, por ejemplo, podemos reservar en la familia M5 una instancia y ya no podremos cambiar. Además, esa instancia será para un sistema operativo, será para Linux o será para Windows. Y eso ya está pensado así durante todo el tiempo de vida de la instancia. Si en un momento dado determinada instancia deja de funcionar, lo utilizaremos para otra, pero siempre será de ese modelo. Sí que es cierto que en el caso de que las reservas estándar sean Linux, sí que tenemos una flexibilidad en el tamaño. Mediante un factor de normalización podemos cambiar instancias de un tamaño por otras de otro tamaño, siempre dentro de esa misma familia. Y como hablamos siempre en reservas de sistema operativo Linux. Esto en el caso de Windows no es posible por restricciones de licencia. Luego, resumiendo, tenemos instancias a 1 a 3 años, tenemos instancias convertibles y estándar. Las convertibles me dan más flexibilidad de cambiar, puedo cambiar sistema operativo, puedo cambiar familia, un descuento un poco menor. Y también tenemos distintas posibilidades de pago en el momento de hacer estas reservas. Podemos pagar all upfront, se paga todo al inicio y ya durante el resto del tiempo de vida de la instancia no pagamos nada. O se puede pagar parcial upfront, pagamos al inicio una cantidad y después un pequeño fee todos los meses durante el tiempo de vida de la instancia. Y también tenemos la posibilidad incluso de una reserva sin pago upfront, en el que pagaremos una misma cantidad todos los meses durante ese tiempo de vida. ¿De qué tipos de descuentos estamos hablando? Pues para daros un número, por ejemplo, una reserva de instancias
a 3 años de tipo estándar podemos estar hablando de un descuento respecto al precio on demand en torno al 50%. Y todavía podemos conseguir un descuento mayor si utilizamos reservas spot. Con las reservas spot podemos conseguir hasta un 90% de descuento. ¿Qué son las instancias spot? Pues son instancias que están disponibles de todo el cómputo que en determinado momento es sobrante en AWS, se pone a un determinado precio por el que los clientes pujáis. Entonces, cuando la instancia llega a ese precio que os interesa, tenéis disponible la instancia. La podéis empezar a usar, después si ese precio vuelve a subir, pues hay un tiempo en el que se puede hibernar la instancia. Esto quiere decir que se va a guardar el estado de memoria de la instancia y exactamente cómo estaba, en cuanto también incluido direcciones IP públicas y elásticas, para que en determinado momento que esa instancia se vuelva a levantar de la hibernación esté exactamente en el mismo estado que estaba. Esto es muy interesante, pues, por ejemplo, para ejecutar trabajos en batch, que no me importe que en determinado momento se pare y se retome más adelante. Y además hemos añadido, esto es una característica nueva del año pasado, de finales del año pasado, que lo anunciamos en re:Invent, la posibilidad también de hibernar las instancias on demand. Pues bien, otra de las cosas nuevas que hemos sacado en re:Invent del año pasado son las reservas de capacidad. Hasta hace poco, para hacer una reserva de capacidad, no una reserva de instancia, para que entendáis la diferencia, es un modelo de precio, es un precio que tenéis descontado que cada vez que se levanta una instancia va a mirar, hay una reserva disponible y se me empieza a aplicar ese precio. Pero si lo que queremos es una reserva de capacidad, es decir, tener disponibles esos servidores que necesitamos en una determinada zona de disponibilidad, entonces necesitamos una reserva de capacidad. Hasta hace poco, para eso necesitábamos hacer una reserva de instancia de tipo zonal, que no hemos comentado, pero las reservas también puede ser regional, a nivel de región, o a nivel de AZ. Si recordáis, esta mañana Meilan está explicando toda nuestra infraestructura de regiones y zonas de disponibilidad. Por lo tanto, ahora con esta nueva funcionalidad ya no es necesario hacer una reserva de instancia de tipo zonal, sino que podemos tener una reserva de capacidad con esta nueva funcionalidad para las instancias on demand durante un determinado periodo de tiempo y sin necesidad de ningún pago upfront. Es decir, que vamos a poder reservar y tener garantizada esa capacidad de cómputo durante, por ejemplo, las próximas 6 horas o durante el tiempo que sea sin necesidad de llegar a un año. Y vamos a pagar un fee solo en el caso que durante esa reserva de capacidad no estemos ejecutando los servidores que hemos reservado. Si levantamos las instancias que tenemos reservadas, no pagaremos nada adicional por la reserva de capacidad. Pagaremos únicamente por esas instancias que se han levantado en el modelo de pricing que tengamos. On demand si no tenemos reserva, en el precio de reserva si tenemos una reserva. Luego, para optimizar los costes de cómputo, ¿cuál es la manera más eficiente? Pues la manera más eficiente es combinando estas 3 opciones que hemos comentado. Si hay algo importante de la sesión de hoy, ya sé que es tarde y estamos cansados, si hay algo que quiero que os llevéis a casa de esta sesión, es esta transparencia. Quizás parece muy simple, pero es lo más importante. La manera más eficiente de conseguir un ahorro de costes de cómputo es combinando las 3 opciones. Combinando reservas de instancias para las cargas de trabajo, como hemos dicho, que estén funcionando más del 80% del tiempo, las que sean estables, utilizando el precio on demand para los picos que tengamos de trabajo y spot adicionalmente pues para trabajos en batch. Luego, todo esto, ¿cómo podemos hacer para automatizarlo? Porque podéis decir, sí, bueno, esto está muy bien, pero vaya lío. Cuando tengo 4 o 5 servidores es muy fácil, pero ¿qué pasa en una gran infraestructura? Pues para eso tenemos varias herramientas con las que
os lo ponemos más fácil. La primera son los templates de arranque, luego tenemos las flotas de EC2 y los auto-scaling groups. Los vamos a ver. Los templates de arranque no son ni más ni menos que un recurso donde vais a definir todos los parámetros de arranque de una instancia. De esta manera, pues vamos a conseguir una manera más simplificada de tener todo definido, todo el arranque de la instancia, y además proporcionaremos una experiencia consistente y un arranque de las instancias más rápido. Además, estos templates de arranque están disponibles para CloudFront, para CloudFormation, para EC2, para las flotas de EC2, para AutoScaling y para AWS Batch. Las flotas de EC2 no son ni más ni menos que un conjunto de instancias que pueden ser de distintos modelos y no solamente de distintas familias, sino de distintos modelos de pricing. Vamos a poder combinar instancias on demand con instancias spot, con instancias reservadas. Y por último tenemos los grupos de autoescalado, que también nos van a permitir llegar a ahorrar hasta un 90% en función de cómo los definamos. Es decir, en estos grupos de autoescalado, también ahora, respecto a cómo estaba antes, esto es nuevo también de reInvent del año pasado. Anteriormente teníamos los grupos de autoescalado se definían para un determinado tipo de instancia y tipo de pago. Ahora mismo ya los auto-scaling groups pueden tener tanto instancias spot como instancias on demand, como instancias reservadas de distintas familias. Además, los grupos de autoescalado podemos hacerlos que sean programados, es decir, a determinada hora, a las 9, que sé que aumenta la carga de trabajo, pongo en marcha el autoescalado y lo termino a las 6, por ejemplo. O también lo podemos hacer dinámico en función de un determinado parámetro, como puede ser pues, el porcentaje de uso de la CPU o que determinado target sea accedido un número de veces. De manera que, por ejemplo, si ese target empieza a ser accedido más veces, se vayan levantando más servidores y se mantenga siempre constante ese número de veces que se accede al target. De esta manera, con el autoescalado dinámico, pues lógicamente vamos a ser más eficientes. Nuestra infraestructura va a estar ajustada a la demanda que realmente necesitamos. Y la última funcionalidad que es nueva y que también nos va a permitir ahorrar costes es el escalado predictivo. En este caso se utilizan modelos de Machine Learning que aprenden el funcionamiento de vuestra carga de trabajo durante 30 días, de manera que luego puede predecir cuál es el autoescalado que necesita vuestra carga de trabajo. Pues bien, resumiendo, temas importantes que quiero que recordéis. Usar Spot siempre que podáis. Spot, como habéis visto, es un 90% de ahorro. Por lo tanto, para todos aquellos procesos batch, pensar en cargas de trabajo de Big Data, que es muy habitual, por ejemplo, tener siempre en mente el intentar utilizar Spot siempre que sea posible. Y luego, lo que hemos comentado, las flotas de C2, los launch templates y los auto-scaling groups para todas las flotas de C2. Acordaros la posibilidad de hibernar las instancias y pensar siempre cuando hagáis las arquitecturas, no pensar solo en el performance, sino pensar también en el coste. Esto ya no es como antiguamente, que los desarrolladores no tenían nada que ver con los costes. Ahora hay una relación totalmente directa, con lo cual es muy importante que desde el principio esté construido con una mentalidad de optimización de costes. Y tenemos así muchos clientes que, aplicando estas mejores prácticas, han conseguido ahorros muy importantes. Aquí podéis ver algunos, como el caso de Expedia, que precisamente ha podido ahorrar un 70% en sus clústeres de MR. O Illumina también un 75% gracias al uso de Spot. Pero además tenemos aquí otros clientes en España que también lo han conseguido, como es el caso de Adevinta.
que ha venido aquí hoy y nos va a contar cómo, cambiando su estrategia de reservas de instancias, en un inicio estaban ahorrando un 30% y han conseguido mejorarlo hasta un 75% de ahorro. Pues bien, está aquí para contárnoslo Ferran Grau, del Cloud Governance Team, y que él asimismo se denomina Cloud Saver. Démosle un fuerte aplauso. Hola a todos. Como muy bien he dicho, soy Ferran Grau y trabajo en el departamento de Cloud Governance de Adevinta. Adevinta, como marca, ¿cuánta gente hay aquí que conozca la marca Adevinta? Que levante la mano. ¡2 personas! Es normal. Realmente, como el nombre Adevinta, llevamos, no llega a un mes, creo que es. Somos más conocidos como Schibsted. ¿Tampoco suena? Sí, bueno, más manos. Schibsted, aquí en España, tampoco como Schibsted no ha sido un nombre muy conocido. De hecho, hay trabajadores que todavía no saben ni cómo se pronuncia. Siempre hemos sido más conocidos por los portales que tenemos aquí en España, ¿vale? Que son Mil Anuncios, Infojobs, Motor, Vivo. Con estos nombres sí que estamos. Internacionalmente tenemos bastantes más empresas. Estamos presentes en 16 continentes, en 16 países, con 800 millones de usuarios y un número de visitas mensual de 1,5 billones, que no es poco. Internamente, ¿cómo funcionamos? Tenemos actualmente más de 500 cuentas de Amazon. Casi todos los verticales trabajan en Amazon o están moviéndose a Amazon. Y tenemos 2 grandes organizaciones. Realmente tenemos más organizaciones de cuentas, pero básicamente tenemos 2 grandes. Nuestro servicio más usado, que es el que centraré un poco la charla, que irá sobre reserva de instancias, son las instancias. Tenemos actualmente, en cada momento tenemos una media de más de 7.500 instancias levantadas. Antes he escuchado una charla de BBVA que tenían 3.000, pues nosotros más que les duplicamos. El patrón típico del uso cuando estás en el cloud ya no es como cuando estás on-premise, que siempre tienes el mismo número de máquinas todo el día. Como ha comentado antes, el patrón es que durante la noche tienes un mínimo de instancias, durante el día cuando la gente se levanta se empieza a conectar a Infojobs porque está recordándose que tiene que ir a trabajar y quiere cambiar de trabajo, y durante el día va aumentando el número de instancias que tenemos y luego a la noche vuelve a decrecer. Hay una parte que es fija, que siempre está levantada, que es donde tiene más sentido la reserva de instancias, que es donde nos centraremos ahora. Cuando os diga que reservamos el 75%, siempre estoy hablando de esta parte fija. De las otras partes, de la que va variando, hay una parte que tenemos un 60-75% del día levantado. En este caso, normalmente hasta tiene sentido hacer reserva de instancias porque sigues teniendo un ahorro, aunque menor. Y luego hay partes que solo tienes levantadas durante igual 2-3 horas al día. Esta ya tenías que ir a spots o a otro tipo. Hasta ahora, aquí no se ve muy bien, hasta ahora la estrategia que teníamos en nuestra empresa para la parte de reservas era dejar que cada equipo decidiera qué reservas quiere hacer. ¿Vale? Ellos se encargaban de decidirlas, de hacerlas y cuando escogían reservas convertibles, se encargaban también de convertirlas. ¿Qué pasaba? Que los equipos, su idea es avanzar producto, no es estar pendientes de reservar, de ahorrar dinero y estas cosas. Con lo cual llegábamos a un total de un 30% de reservas, no mucho más. Había pasado que la primera vez los equipos estaban a un 70-75 el primer año, el segundo año bajaban a un 50 y el tercer ya ni se acordaban de hacer las reservas. ¿Y qué pasaba también? Que muchas veces cuando los equipos no las hacían tenemos que empezar a organizar reuniones, hablar con cada equipo, recomendarles qué reservas tenían que hacer, y era un trabajo bastante tedioso y por el resultado que teníamos. Aparte de esto, financieramente teníamos el problema que, claro, si todos los equipos hacían reservas cuando querían, podía ser que la factura de ese mes subiera mucho y era difícil de gestionar.
Hace un tiempo, un año y medio, casi dos, decidimos a cambiar el modelo completamente. A partir de ese momento empezamos por una parte de la empresa, no por toda la vez, lógicamente, decidimos cambiar la estrategia a centralizar todas las reservas de instancias. No mirar la reserva de instancias como algo que hacen los equipos, sino mirarlo más desde un punto de vista financiero. Ahora no serían los equipos que hacen las reservas, sino que somos el departamento de Cloud Governance, que según el uso que vemos que hacen todos los equipos de todas las cuentas, decidimos qué reservamos. Siempre reservamos a 3 años y convertibles. Y siempre nos vamos al 75% de reservas para tener un margen, 75% de la parte fija. ¿Qué hemos conseguido con esto? Los equipos trabajan como si fueran on demand, no se tienen que preocupar para nada por reservas, pueden cambiar cuando quieran de tipo de máquina. No pierden tiempo planificando, no pierden el tiempo convirtiendo, viendo si las instancias están usando o no. Y pueden seguir su trabajo sin tener que dedicarse a estas cosas. También, ¿qué hemos conseguido? Pues tenemos un mayor número de reservas. Aquí os he puesto, son ejemplos fake, como veis, pero bueno, si nosotros teníamos portales como Infojobs, que tenía un patrón parecido al primero, que tenía durante el día utilizaba muchas más reservas que durante la noche. Pero nuestro equipo de BI, de Business Intelligence, pues por ejemplo, tenía un patrón más parecido al segundo, que tienen muchos más procesos que trabajan durante la noche que durante el día. Por separado, los equipos decidían hacer las reservas de la parte fija, pues tenían un nivel. Pero si los pones conjuntamente, puedes aprovechar las diferencias entre los dos equipos y tener un mayor número de reservas. También hemos cambiado como os he comentado, ahora las hacemos a 3 años. Antes las hacíamos a 1 año. Y las hacemos convertibles. Antes normalmente las hacíamos a 1 año estándar, sin poderse convertir. Y ahora hemos pasado a 3 años convertibles. La diferencia de precio es que a 3 años convertible el descuento es mayor que a 1 año fijo. Sí que el descuento de las convertibles es menor que el de 3 años fija. Pero ¿qué pasa? En 3 años no sabes qué pasará. Y una cosa que también hemos visto es que Amazon no se está quieto y durante los 3 años saca nuevas máquinas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una M5, dentro de, diría 1 año, pero no sé si serán 5 meses o 1 mes, sacarán la M6, porque hace muchas estas cosas. Cuando sacan un nuevo modelo, este nuevo modelo tiene mayor potencia por un menor precio. Por tanto, ¿qué pasa? Si tienes una fija no puedes cambiar. Si tienes una convertible, tú puedes aprovechar, cambiarla a la nueva familia y esta bolsa de dinero que habías hecho con las reservas la puedes aprovechar más haciendo un poco más de reservas o aprovechando la mayor potencia. Por tanto, a la larga hemos visto que la de 3 años convertible es la que nos sale más rentable económicamente. Otra cosa que después de pensar mucho hemos visto que no tenía mucha importancia es cómo se hacen las reservas. No importa si las haces cada mes, haces un bloque para reservar, si le haces reservas cada día, no importa cómo lo hagas. Sí que ayuda mucho para el caso que veremos después que tengan una fecha final. Un ejemplo es que he dicho hoy que estoy bastante orgulloso de esto, es que hoy, por ejemplo, ayer cuando estaba esperando una aprobación de finanzas para poder hacer unas reservas que me faltaban, y me llegó ayer a última hora. Yo ayer por la noche lancé un script que tengo, me fui a dormir y cuando me he levantado había hecho 3,3 millones de dólares en reservas. Sin preocuparme, mientras yo dormía y él solo. El bloque de reservas que hacemos depende más de cuándo nos autoriza finanzas que de otra cosa. ¿Vale? Para otra charla otro día explicaré cómo hacemos las reservas, porque nosotros normalmente no hacemos reservas desde cero. Lo que hacemos es una reserva que tenemos, la vamos aumentando para siempre tener una fecha final exacta en todas las reservas. ¿Dónde hacemos las reservas? Como os he dicho, tenemos 2 grandes organizaciones. La primera, que es donde empezamos a hacer las reservas, decidimos que el mejor sitio era en la cuenta máster. Los TAMs no me peguéis, pero es donde pensamos, como eran los primeros inicios de governance y todo, pensamos que era su mejor sitio. Tampoco sabíamos muy bien qué hacer en esa cuenta y así decimos, como no la toca nadie, no entra mucha gente, igual es la mejor. Más tarde hemos visto que igual no era el mejor patrón, porque claro, tienes que acceder muchas veces a la cuenta máster para hacer cambios de reservas y estas cosas, y la cuenta máster es bastante delicada a nivel de seguridad. Por tanto, nuestro patrón que estamos siguiendo ahora es crear una cuenta especial solo para reservas de instancias. Allá no hay nada levantado en esa cuenta, hacemos todas las reservas y como no hay nada, Amazon las distribuye aleatoriamente por las otras cuentas, que son las que aprovechan realmente la reserva.
Como os he dicho, las reservas que hacemos son convertibles. ¿Qué pasa cuando una reserva se deja de usar? Pues tenemos una integración que va mirando Cost Explorer y cuando detecta que una instancia la estamos usando a un nivel inferior del 80%, nos envía un mensaje por Slack. ¿Vale? En este caso es un ejemplo real de dos M3 Medium que teníamos reservadas y se habían dejado sin usar. No está muy afinado todavía, es así, pero si veis hay un parámetro que es el porcentaje de utilización, el Utilization Percentage. En este caso una está al 76% y la otra está al 69%. Por eso no digo que no está muy usada porque hay 50.000 decimales que no sirven para nada. ¿Vale? Cuando nosotros nos recibimos esto, todavía tenemos un proceso manual para hacer la conversión, que estamos automatizando ahora mismo. Lo que hacemos es ir al Cost Explorer y mirar qué sugerencias nos da el Cost Explorer para hacer una nueva reserva. En este caso vemos que tenemos las M5. Como es lógico, ahora estamos desechando las M3 que teníamos y estamos pasando a nuevos modelos. Después, una vez hemos decidido cuál, antiguamente hacíamos el patrón típico que hace todo el mundo para hacer la conversión. Tenemos dos M3 Medium, la intentamos cambiar a un M5. ¿Qué pasa? Como las dos M3 Medium cuestan más que la M5, no se puede hacer el cambio directo. Siempre tienes que gastar lo mismo o un poquito más de lo que habías gastado. Por tanto, intentamos con dos M5 Large, de dos M3 Medium a dos M5 Large. Con esto tenemos que añadir $320. Alerta, porque esto nos pasó mucho y nos ha pasado con finanzas y todo el mundo se ha asustado, que Amazon decidió en la parte de reservas, que está muy bien, para tener más información, porque hay reservas que son muy pequeñas y tienen muy poco costo, puso 3 decimales. Pero nosotros estamos acostumbrados al formato de número español y cuando vemos esto pensamos, 320.000 para cambiar una reserva, no puede ser. Vale, realmente estos son 320, así. Con este patrón está bien, no es un mal uso, pero a veces pasa que cuando haces una conversión te cuesta $10, pero a veces nos ha costado $10.000. Por nuestro sistema de finanzas, esto es bastante más costoso de asumir, porque nosotros, depende de la cantidad, podemos hacerlo directo, depende de la cantidad, necesitamos autorización de 1, 2, 3 personas. Empezamos a hacer todo un flujo para automatizarlo, con avisos por Slack y aprobaciones, y estamos más o menos en ello. Justo cuando uno de los TAMs, Isaac, nos comentó que había salido un artículo de Quora donde se explicaba una nueva manera de hacer la conversión, que no habíamos caído y era muy interesante, que es una conversión en 2 pasos. En vez de pasar directamente de las M3 a las M5 Large, tú lo que haces es convertir las M3 Medium a la instancia más pequeña que haya. En este caso las T3 Nano, que ahora mismo serían las T3A Nano, que acaban de salir hace nada. Como todavía no las estamos utilizando, la T3A, espero que pronto la gente la empiece a utilizar, de momento lo seguimos haciendo con la T3 Nano. Aquí se han movido un poco los números, lo siento, pensaba que es por el tipo de letra. En este caso pasamos de las M3 Medium a 30 T3 Nanos. Cuando queremos convertir estas 30 T3 Nanos a M5 Large, si convertimos a 2 M5 Large, tendremos que nos cuesta $39 más 6 T3 Nano que ya teníamos reservadas de otro momento, que las hemos tenido que añadir para la conversión. Con esto solo nos hemos gastado $54 en total, en las dos conversiones. Al cambiar a una instancia la menor que hay, que es la T3 Nano, siempre con este proceso, como mucho te gastarás 2 veces lo que vale la instancia más pequeña. Una T3 Nano, para que tengáis una idea, convertible a 3 años, son $65. Por tanto, como mucho te gastarás $130. Esto nos ayuda mucho porque no necesitamos hablar con finanzas ni nada para poder hacer la conversión. Otro caso de uso que podrías hacer es hacer lo mismo, convertir a T3 Nano y en vez de sacarte 2 M5 Large, pues te pasas a una M5 Large y te quedas con 18 T3 Nano más de las que tenías. ¿Cómo la haces una o la otra? Pues depende. Para nosotros las T3 Nanos es como una bolsa. Como no son muy caras y se utilizan bastante, pues tenemos una bolsa. Cuando vemos que tenemos demasiadas T3 Nano, que no estamos ya pasando del número, pues hacemos la conversión de la otra manera que hemos visto. Que vamos cogiendo más T3 Nano de las que hemos producido con el cambio. Cuando vemos que la bolsa se está agotando de T3 Nano, pues hacemos esto. La conversión siempre nos da la instancia que queremos, más alguna T3 Nano.
Con esto lo que hemos conseguido es que el proceso es mucho más sencillo de automatizar, que es lo que os iba a decir. Lo más importante de la filosofía de DevOps es automatiza, automatiza, automatiza. Y es ahora justo lo que estamos haciendo. Este proceso lo estamos terminando de automatizar para poder hacerlo de una forma que, que tengamos un log, que nos vaya avisando, pero no tenernos que preocupar mucho. ¿Qué hemos aprendido con todo este proceso? Que es un poco lo más importante. Uno de los problemas que hemos visto, o limitaciones más que problemas, es que el Cost Explorer tiene un delay de 3 días. Cuando tú te dices que una instancia reservada no se está usando, no te está dando la información de ahora, sino te está dando la información de hace 3 días. No es un gran problema, ¿por qué? Porque nosotros cambiamos cuando la instancia se deja de utilizar del 80%. El 80% de una instancia, tú todavía estás ganando dinero con la reserva. De hecho, normalmente estás ahorrando dinero hasta que baja del 65%, una cosa así. Por tanto, el delay este de 3 días, del 80 al 65, todavía tenemos un margen. Normalmente no llegamos nunca a perder un céntimo respecto a lo que hubiera costado. Por tanto, no es un gran problema. Sí que hemos visto Quora y otros que están haciendo sistemas que ellos mismos van mirando qué instancias se tienen y qué reservas tienen para hacerlo. Igual en un futuro nos planteamos hacer algo parecido. Otro problema que teníamos, que se hablaba un poco antes, es que a la reserva de instancia antes implicaba, cuando las hacías por AZ, implicaba una reserva de capacidad. Nos había pasado, por ejemplo, un Kafka, que querían hacer un update del Kafka, entraban unas máquinas nuevas y ya no habían suficiente de ese modelo y por tanto no se podía hacer la actualización. Esto hablando con los equipos decíamos de intentar hacer reservas de AZ y estas cosas para que ellos pudieran trabajar, pero al final con el cambio que ha hecho Amazon, lo que hemos visto es que ahora se separa totalmente. La reserva de capacidad que se puede hacer es una decisión que hace el equipo y toma el equipo y ellos se dedican a hacer esto, y la reserva de instancia, que siempre las hacemos regionales, es una cosa que nos encargamos nosotros. De esa manera, cada equipo trabaja libremente, no tenemos conflicto y aprovechamos toda la fuerza que nos deja Amazon con esto. También las reservas no las hacemos solo en una sola cuenta. Ahora mismo estamos centralizando en una, pero como has dicho tenemos 2 organizaciones, podemos controlar reservas en varias cuentas a la vez. No es lo mejor tenerlas distribuidas porque si tienes que hacer conversiones se complica la cosa, pero si son 2 cuentas o 3 no es un gran problema. Una lección importante, no uséis la master para hacer las reservas. No es un gran problema, no supone ningún problema, pero claro, tienes que acceder para hacer las conversiones, necesitas usuarios y necesitas delegar esos permisos a otras cuentas, no es lo mejor. Lo mejor es siempre usar una cuenta aparte que tiene las mismas características que si usarais la master. También hemos tirado mucho con esto, sobre todo cuando empiezas a hacer automatizaciones, algunas veces los scripts fallan y todo, y hemos tirado bastante del Enterprise Support de Amazon, que ya nos ha solucionado muchos problemas que hemos tenido, tanto de conocimiento, de dudas, como cuando hay algún problema. ¿Vale? Y ya está, y hasta aquí todo lo que os quería contar sobre reserva de instancias.